Hola jóvenes, ¿cómo están? Continuamos con el tema de derivadas. Tenemos ahorita estos primeros 5 ejercicios para irlo resolviendo de acuerdo a los teoremas que ya vimos. Aquí pues es importante siempre cuando yo tenga una derivada pues tener a mano ahí los teoremas que voy a utilizar. Acá los teoremas que voy a utilizar pues va a ser el teorema de una constante. La derivada de una constante es igual a 0, o de un número cualquiera es igual a 0. También voy a utilizar el teorema de k por x, donde la derivada es igual a k. Si tengo una x elevado a un exponente, la derivada es n por x elevado a la n menos 1. Creo que por el momento con esos teoremas vamos a trabajar. Ok, bueno, para el ejercicio número 1 tengo y igual a 5, es decir, y igual a un número. La derivada de un número, entonces, de acuerdo al teorema, siempre va a ser igual a 0. Entonces, la primera derivada es 0, sin más. Vamos con el ejemplo número 2. Dice que y es igual a menos 2x, ¿sí? En este caso es k o un número cualquiera multiplicando a x. ¿Qué me dice el teorema? Si tengo k por x, la derivada es igual a la constante. En este caso, el menos 2 es k, por lo tanto y' entonces va a ser igual a menos 2, ¿sí? La x, ¿por qué desaparece? Porque la derivada de x es igual a 1. La voy a anotar acá. Y 1 por menos 2 me da menos 2, ¿sí? Ok. Vamos ahora con el número 3. Número 3. Tengo la función 5x al cubo. Aquí, si lo quieren ver, es una versión de k por x elevado a la n, donde la constante permanecería constante para la derivada y solo voy a aplicar la derivada en x a la n, y la derivada de x a la n es n por x elevado a la n menos 1. Ok, al aplicar el teorema tal cual me va a quedar lo siguiente: 5 y la derivada de x al cubo, que sería 3 por x elevado a la n menos 1, 3 menos 1 es 2. La derivada de esta expresión sería igual a 5 por 3 es 15, 15x cuadrado. Ok, esa entonces debería de ser la derivada para esta función, ¿sí? Ok, ahora vamos con el ejemplo número 4. Y el ejemplo 4 me dice la raíz cuadrada de x. Pues dentro de los teoremas no hemos visto, o no tenemos ninguno de los teoremas cuando me aparece una raíz cuadrada. Esto por varias razones. En algunos libros de texto va a aparecer, en otros no. Pero igual yo se las voy a anotar acá, que nos puede servir bastante. Si hay una derivada para la raíz cuadrada de x, y la derivada para la raíz cuadrada de x va a ser igual a 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿sí? Si yo no me aprendo el teorema, pues deberé de aplicar la derivada de otra manera. ¿Y cuál sería esa otra manera? En derivadas, pues es válido reexpresar la función. En este caso, yo tengo la raíz cuadrada de x. Esto yo lo podría expresar como x elevado a la u medio. Es decir, voy a volver mi expresión en forma de exponente y leo. Voy a eliminar el radical. En una raíz cuadrada el exponente es u medio. Entonces, a partir de esta expresión, pues yo ya voy a aplicar la derivada. Y aquí, pues, ¿qué teorema voy a utilizar? Aquí tengo x elevado a la n. Es decir, que la derivada entonces va a ser igual a, como tengo x a la n, es n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esta expresión entonces va a ser igual a, simplificándola,
1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Ok. Entonces, para que quede claro y a efectos del curso, cada vez que yo tenga un exponente negativo, lo primero que tengo que hacer es volverlo positivo. Y si me queda en forma de fracción, lo tengo que volver radical. Esas van a ser las reglas del curso. Ok. Entonces acá tengo un exponente negativo, debo volverlo positivo. Cuando tengo un exponente negativo, la forma de volverlo positivo es trasladarlo al lado contrario. Es decir, acá está multiplicando en el numerador. Para volverlo positivo lo voy a pasar a multiplicar al denominador. Es decir que esto me quedaría como 1 medio de x y el menos 1 medio, entonces, perdón, va a pasar con toda la x al denominador. Entonces voy a tener x elevado a la 1 medio. Estaba multiplicando en el numerador, lo volví positivo al pasarlo a multiplicar al denominador, ¿sí? Me va a quedar 1 dividido 2 por x a la 1 medio, pero aquí el exponente me queda todavía en fracción, hay que volverlo radical. Es decir que esto me va a quedar como 1 dividido 2 y x a la 1 medio. El 1 es el exponente al que está elevado a la x y 2 va a ser el índice de la raíz, que en este caso es una raíz cuadrada de x. Entonces mi respuesta a esta derivada debería de ser 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x. Y si se dan cuenta, pues esto me lleva exactamente a la respuesta o a la derivada del teorema de la raíz cuadrada. Entonces, si yo no me aprendo el teorema como tal, puedo trabajarla reescribiéndola y pues debería llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Sí? Ok. Vamos con el ejercicio número 5. Tengo 1 dividido la raíz cuadrada de x. Entonces acá pues hay dos formas de hacerlo. Puede ser por el teorema de la división, porque aquí pues tengo una división, o puedo reescribir mi función. Vamos a hacerla de los dos casos, o de las dos formas. Si yo reescribo esta expresión, voy a tener 1 dividido, en lugar de la raíz cuadrada de x, voy a colocar x a la 1 medio, ¿sí? Es decir que el radical lo volví exponente. Y pues si lo veo de esta manera, tampoco tengo ningún teorema que pueda aplicar, a excepción del teorema de la división. Pero si yo no quiero aplicar el teorema de la división, puedo trasladar esta expresión del denominador al numerador, pero al cambiarla al numerador, pues en automático el signo del exponente cambia. Es decir que aquí voy a tener entonces 1 por, voy a subir toda la expresión x a la menos 1, ¿sí? Por 1 va a ser x a la menos 1 medio. Entonces aquí lo único que hice fue reescribir la expresión. Todavía me falta derivarla. Entonces a partir de esta expresión yo voy a derivarla y la derivada de esa expresión va a ser igual a lo siguiente. Aquí tengo x elevado a la n. Aplico el teorema que es n por x elevado a la n menos 1. Entonces el menos 1 medio va a pasar a multiplicar con todo y su signo de x elevado a la menos 1 medio menos 1, ¿sí? Simplificando esto, esto queda igual a menos 1 medio de x elevado a la menos 1 medio menos 1. El menos 1 lo podría representar como 2 medios. Menos 1 medio menos 2 medios, esto es igual a menos 3 medios. Y aquí pues ya está prácticamente resuelta la derivada. Lo único que me falta es simplificar. Tengo un exponente negativo, hay que volverlo positivo. Al volverlo positivo, entonces esto me va a quedar como 1 dividido 2, aquí antecediéndole un signo negativo a toda la expresión. Esto está multiplicando al numerador, entonces para cambiarlo de signo lo voy a pasar a multiplicar al denominador.
Cambio de signo ahí. Ya se volvió positivo el exponente. Pero sigue siendo una fracción. Entonces dijimos que si me queda en fracción hay que volverlo radical. Es decir, que esto lo voy a expresar de la siguiente manera. 1 dividido 2 veces. El 3 es el exponente al que queda elevado a la x y el 2 es el índice de la raíz. Es decir, que aquí tengo una raíz cuadrada de x elevado al cubo. ¿Sí? Y esta entonces debería de ser la respuesta a la primera derivada de esa expresión. ¿Sí? Entonces, recapitulando aquí, para efectos del curso, si tengo un exponente negativo, lo voy a tener que primero volver positivo, y si me queda en fracción lo debo de volver radical. ¿Sí? Aquí igual en el ejemplo 5 pues teníamos un exponente negativo, lo volvimos positivo, me quedó en fracción y ya lo represento como radical. ¿Sí? Entonces espero que estos primeros 5 ejemplos pues hayan quedado claros. Vamos a trabajar otros ejemplos un poquito ya más complicados, siempre todavía trabajando respecto de x. Luego pues vamos a ver ya los teoremas trabajando respecto de una función. Entonces de una vez voy a colocar aquí los ejercicios que vamos a trabajar acá en este momento. Ok. Veamos el siguiente. El número 6, ¿no? Tengo ahora la siguiente expresión, 1 dividido x por la raíz de x. Esa es mi función, me piden encontrar la derivada. Acá pues algunos me podrán decir, mire, lo podemos resolver por el teorema de la división, sería válido. Y aquí pues yo lo que haría es reescribir la función. En este caso tendría 1 dividido x, y en lugar de colocarle raíz cuadrada de x voy a colocarle x a la 1/2. ¿Sí? Aquí que me queda en el denominador una multiplicación de expresiones con la misma base. Cuando tengo una multiplicación con la misma base, copio la base y sumo los exponentes, es decir que aquí voy a sumar 1 más 1/2. El 1 lo puedo representar como 2 medios, 2 medios más 1 medio va a ser igual a 3 medios. Entonces esta ya es mi expresión simplificada, pero ahí pues podría seguir operando el teorema de la división. Lo voy a reescribir, es decir que voy a pasar esa expresión al numerador. Como mi expresión está en el denominador con exponente positivo, al pasarlo al numerador va a pasar con signo negativo. ¿Sí? Entonces esta va a ser ya mi expresión, solo mi expresión simplificada, todavía no la he derivado. Apliquemos la derivada. Ya de esta forma lo que tengo acá es un x elevado a la n. Voy a aplicar el teorema. Al aplicar el teorema, que es n por x elevado a la n menos 1, me quedaría lo siguiente. Bajo el exponente menos 3 medios multiplicando a x menos 3 medios menos 1. Simplificando esto, entonces me queda lo siguiente. Menos 3 medios de x elevado a la menos 3 medios menos 1. Otra vez el 1 lo puedo representar como 2 medios. Menos 3 medios menos 2 medios me va a quedar menos 5 medios. Me quedó un exponente negativo, debo devolverlo positivo. Al volverlo positivo me va a quedar menos 3 dividido 2. Y toda esta expresión la voy a trasladar al denominador para volver mi exponente positivo. X elevado a la 5 medios. Ya lo volví positivo. Pero me quedó un exponente en fracción, hay que volverlo radical.
es decir que esto va a ser igual a menos 3 dividido 2 veces. Dijimos que el numerador es el exponente al que está elevado x, y el denominador es el índice de la raíz. Entonces aquí me indica que es una raíz cuadrada de x elevado a la quinta. Y esta entonces debería de ser la respuesta a esa función. Esta sería la primera derivada de esta función, ¿sí? Ok. En el ejercicio anterior, en el ejercicio número 5, yo les había dicho que también la iba a hacer la terminé haciendo solo reescribiendo la función, pero les había dicho que la iba a resolver también por el método de la división. Entonces aquí voy a repetir otra vez el ejercicio 5, pero ahora por el teorema de la división, para que vean que me debería de dar exactamente la misma respuesta. La función era 1 dividido la raíz cuadrada de x, ¿sí? Ya lo habíamos hecho, pero reescribiendo la función. Ahora hagámoslo trabajando por el método de la división. Si yo tengo una división, es decir, u dividido v, la derivada de una división va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido el denominador al cuadrado. Ok, vamos a aplicar este teorema acá. Es decir que la derivada me quedaría derivada del numerador, que es 1, por el denominador, que es la raíz cuadrada de x, menos la raíz cuadrada de la derivada de la raíz cuadrada de x, que es la derivada del denominador, por el numerador, dividido el denominador al cuadrado. ¿Sí? Ok. Al simplificar esto, ¿qué me va a quedar? Entonces, ojo. Aquí yo dejé expresadas, perdón que se me olvidó dejar expresada la derivada, estoy dejando expresadas las derivadas. Aquí solo apliqué el teorema, ¿sí? Al dejar solo expresadas las derivadas significa que todavía está pendiente de realizar la derivada. Entonces la derivada de 1, que es la derivada de un número, es 0. Es decir que esta expresión se vuelve 0, y 0 por cualquier cosa se vuelve 0. Toda esta expresión se va a volver 0. Entonces, ojo acá, porque a veces seguimos manteniendo el número y ponemos la misma expresión y la derivada del número es 0. Entonces toda la expresión se vuelve 0. Ok. Tengo aquí la derivada de la raíz cuadrada de x. Aquí tengo el teorema. Voy a aplicar el teorema de una vez, que es, me quedaría el signo menos, y la derivada de la raíz cuadrada es 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x por 1, es exactamente lo mismo. Eso me quedaría en el numerador, y en el denominador se eliminaría el cuadrado con la raíz, ¿sí? Me quedaría todo esto dividido x, ¿sí? Entonces acá, si yo quiero simplificar, lo que voy a hacer es que voy a dividir toda mi expresión dentro de 1. ¿Y esto para qué? Para poder aplicar la ley del sándwich o ley de la oreja. Extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. El signo negativo lo voy a mantener aquí neutral. No me voy a olvidar que tengo un signo negativo, ¿sí? No me importa si lo coloco en el numerador o en el denominador, al final toda mi expresión es negativa. Entonces al aplicar esto me va a quedar 1 por 1, extremos sobre extremos arriba, me da 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de x por x, ¿sí? Aquí tengo una expresión que se está multiplicando, que es la raíz cuadrada de x por x. Aquí voy a reescribir esa expresión para poderlo simplificar. El x raíz cuadrada lo voy a expresar como x al lado medio, y esto multiplica x. Y aquí tengo la misma base multiplicándose. Si multiplicamos términos con la misma base,
copio la base y sumo los exponentes. Esta x tiene exponente 1, es decir que me va a quedar menos 1 dividido 2 veces, y aquí me va a quedar x a la 1 medio por x, copio la base que es x y sumo los exponentes, 1 medio más 1, que lo puedo representar como 2 medios es 1, 1 medio más 2 medios es 3 medios. Y ahí pues lo que me quedó fue un exponente en fracción, lo tengo que volver radical, y en este caso me va a quedar la expresión como 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de x elevado al q. Y esta es la misma respuesta a la que habíamos llegado, solo que reescribiendo esta expresión, ¿sí? Entonces lo hice nuevamente acá para que vean que independientemente que la haga por el método de la división o hubiera reescrito aquí mi expresión, debería de llegar exactamente al mismo resultado, solo que aquí pues el procedimiento es un poco más largo y con cierto riesgo de confundir, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando más ejercicios y pues cualquier duda pues ya saben, pregunten, no tengan pena y estoy a la orden. Gusto saludarlos, jóvenes.